Tenemos a continuación el siguiente problema. Dice que una pelota sale despedida de una mesa con una velocidad horizontal de 20 metros por segundo en 0.25 segundos. Quiere decir que salió disparado de un lugar cualquiera, en este caso hablamos de una mesa. Sale despedido y ocurre lo siguiente. Salió despedido a una velocidad de 20 metros por segundo. Todo esto tomó 0.25 segundos hasta llegar hasta el suelo. La pregunta es, ¿cuál es la distancia recorrida horizontal y vertical? ¿Y cuáles son los componentes de la velocidad al caer al suelo? En este caso vamos a ver movimientos en dos dimensiones. Hablando de movimientos en el sentido vertical, en el sentido horizontal. Ya habíamos visto eso por separado. En esta ocasión lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando existen esos movimientos en esas dos dimensiones? Entonces, esta es más o menos la gráfica, cómo sucede ese movimiento. Y de la misma manera como venimos trabajando, pues vamos a sacar ahora lo que son los datos. Entonces, empiezo a sacar datos. Acá pues son las mismas ecuaciones que hemos venido trabajando. Solo que hay pues unas ciertas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, saco datos. Mis datos son los siguientes. Dice que salió despedida con una velocidad horizontal de 20 metros. Quiere decir que es la velocidad inicial, pero como estoy hablando de la horizontal, entonces es la velocidad inicial en el eje X, que es igual a 20 metros por segundo. Esto pasó en un tiempo de 0.25 segundos. En este caso, pues el tiempo es en relación a ambas, tanto en el sentido horizontal o vertical. Y vamos a las preguntas. ¿Cuál es la distancia recorrida horizontal y vertical? Acá me piden dos situaciones: el recorrido en X y el recorrido en Y. Esas son mis dos incógnitas. Lo que recorrió horizontalmente, o sea X, en el eje X, y lo que recorrió verticalmente, o sea en el eje Y. Y en la otra pregunta dice, ¿cuáles son los componentes de la velocidad al caer al suelo? Pues acá ya vamos a tomar en cuenta otros temas que habíamos visto anteriormente, que ya ahorita lo vamos a explicar. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la velocidad al caer? Quiere decir, ¿cuál es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y? Esto al caer al suelo, cuando ya llegó al suelo. Entonces vamos a verificar nuestras ecuaciones, en el cual nosotros vamos a usar alguna en especial. Todo depende de mi situación, ¿verdad? Entonces, para empezar necesito encontrar la distancia que recorrida tanto en X y en Y. Entonces voy a empezar con esas. Y en una de las ecuaciones que tenemos para lo que es movimiento en dos dimensiones es la siguiente. Dice que para encontrar la distancia en X, o sea X, para encontrar X, es igual a la velocidad inicial en X, esto multiplicado por el tiempo. Yo con eso puedo encontrar X. Y Y, pues podemos utilizar la siguiente ecuación: la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces yo puedo utilizar en esta ocasión esas dos situaciones. En el caso de X, pues me doy cuenta que tengo velocidad inicial en X, tengo tiempo, puedo solamente sustituir valores. Procedemos a sustituir esos valores y ya vamos para poder encontrar el valor de Y. En el caso de X, pues puedo decir que es la velocidad inicial en X, que es la que tenemos acá, 20 metros por segundos. Esto por el tiempo, que en este caso es 0.25 segundos. Entonces X es igual. Y ya procedemos a realizar esos cálculos, que en este caso es 20 por 0.25 y me da un resultado de 5 metros. Pues quiere decir que ese objeto al caer al suelo recorrió de forma horizontal 5 metros. Ya tengo mi primer valor. Vamos ahora a encontrar el valor de Y. Entonces cuando encuentro Y resulta lo siguiente: ¿qué hace que el objeto caiga de la manera en que cae? Pues la misma gravedad. Pues en el eje horizontal pues tenía una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Pero si ese lugar hubiese sido plano,
Entonces hubiese seguido con esa misma velocidad. Pero no, cayó debido a ¿qué? Debido a la gravedad. Entonces quiere decir que en sentido vertical, mi velocidad inicial en Y es igual a 0 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad inicial en Y. Pues en ese caso pues puedo cancelar esta parte de mi ecuación, porque la velocidad inicial en Y es 0, por el tiempo, que en este caso puede ser un tiempo cualquiera, 0.25, pues eso me da 0 y ya solo me queda esta parte de mi ecuación. Entonces la distancia en Y recorrida es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pues sustituyo valores. Y es igual a un medio de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo. Uno de los datos que no hemos puesto acá, pero recordemos que en este caso pues también tiene mucho que ver. El tiempo, que es 0.25 segundos, esto elevado al cuadrado. Entonces ya podemos realizar esa operación. Tenemos 0.25, lo elevamos al cuadrado. Esa cantidad lo multiplicamos por 9.8 y lo que nos haya quedado lo vamos a dividir entre 2 y tenemos 0.30. Y es igual a 0.30 metros. Entonces quiere decir pues que no es muy alta el lugar donde cayó. Y así sucesivamente. Todavía tengo el valor de Y. El valor de Y es 0.30 metros. Entonces ya con esto pues ya tengo los datos anteriores que necesitaba. Ya solo me falta encontrar los componentes horizontal y vertical de cada de la velocidad. Pero procedo a buscar ahora los componentes que me hacen falta. Entre las ecuaciones que tenemos, pues tenemos que, para empezar, la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad en X. Pues quiere decir que la velocidad en X va a ser constante, no va a variar. La única que va a variar en este caso es la velocidad en Y. Y para encontrar la velocidad en Y, pues tenemos la siguiente ecuación. Velocidad en Y dice que es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. ¿Y cuál es la velocidad inicial en Y? Lo que habíamos puesto en el ejemplo anterior, que la velocidad inicial en Y era 0. Entonces la ecuación me quedaría que la velocidad en Y es igual a la gravedad por el tiempo nada más. Pues sustituyo valores para encontrar velocidad en Y. Esto es igual a la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 0.25 segundos. Realizo esa multiplicación, 9.8 por 0.25, y tengo 2.45. Entonces mi velocidad en Y es igual a 2.45 metros por segundo. Entonces, con esos datos completo mis incógnitas. ¿Cuáles son los componentes de la velocidad tanto en X y en Y? Pues en X dice que es igual a la velocidad inicial, que en este caso sería 20 metros por segundo. Y en Y, pues según los datos que acabamos de hacer, encontramos que la velocidad en Y es 2.45 metros por segundo. Y acá pues nos recordamos lo que les decía de un tema que anteriormente lo habíamos visto. Ahorita pues vamos a medio recordar ese tema. Entonces resulta que era un objeto, era una mesa, por ejemplo, situado en este punto, y que en ese punto pues vino la pelota y cayó de esta manera. Cayó de esa manera. Entonces cayó en este punto que tenemos acá. Dice que la distancia de acá para acá, en este caso, pues es en este caso 5 metros. La altura a la que estaba la mesa es de 0.30.
Vamos a poner de este lado 0.30 metros. ¿Cuáles son los componentes en X y en Y? Pues este es el punto en el cual quería hacer énfasis. Nos recordamos de este siguiente tema. ¿Qué nos recuerda este tema? Voy a borrar esto. Por supuesto, nos recuerda a vectores. Pues nuevamente tenemos la presencia de los vectores. Los componentes en X y en Y que acabo de encontrar son los componentes cuando el objeto llega hasta el suelo. Entonces acá tengo el componente en X, que sería esto, el componente en X, y el componente en Y, que sería esto. Si en dado caso yo quisiera encontrar la velocidad final con la que cae al suelo, entonces en ese caso tendría que encontrar la resultante de esos componentes que acabo de encontrar.